Ya, ¿me avisan? ¿Se les ve la presentación? Sí se ve. Ya, súper. Ya, miren, las convoqué hoy día porque la idea es ir poder haciendo todos estos talleres de climaterio por lo menos una vez al mes, ¿ya? Van a haber algunas sesiones que van a estar en conjunto que son, corresponden al programa de climaterio y que tal vez vayamos rotando después los grupos posteriores cuando ya ustedes pasen en todos los talleres que corresponden al climaterio por ahora, ¿ya? Entonces vamos a partir con las primeras dos sesiones, que más que nada es conociendo un poco la etapa del climaterio, ¿cierto? Todos los cambios que conllevan en esta etapa, ¿cierto? Y que podamos ir compartiendo un poquito más de nuestra experiencia, ¿ya? Señora Claudia, ¿no escucha, cierto? Porque yo la veo, pero no sé si no escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Ah, ya. Entonces, voy a partir, ¿cierto?, con la presentación, ya que es conociendo, ¿cierto?, el climaterio, que podríamos asociarla a una etapa más, ¿cierto?, de nuestras vidas, en la etapa de todas las personas que tenemos útero, ¿cierto? Y que lo vamos a ir presentando a medida que vaya pasando, ¿cierto?, nuestro tiempo en la vida. Ya, acá estamos en la presentación del índice, que es lo que vamos a hablar un poco del tema del actual taller. Y es un poco abarcar qué es el climaterio, ¿cierto? Definir algunos conceptos de definiciones de la etapa, en los cambios en el climaterio, las formas de llevar el climaterio y la importancia de la asistencia a los controles y una pequeña actividad que vamos a ir desarrollando al final después de todo lo que conversemos ahora en el taller, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos como por definición de climaterio? Ya, el climaterio proviene del griego climater, que significa cierta pestaña, o sea, perdón, significa peldañosos o escalones, ya que son como tipos de una etapa de un cambio a otro. Más que nada significa un poco en este proceso, ya que es lo que están llevando ustedes ahora. Por lo tanto, como dice más bajito, corresponde a nuestro periodo de transición en la vida de cada mujer, ¿cierto? En la etapa reproductiva a una no reproductiva, ¿ya? Porque acá ya no va a haber ovulación, por lo tanto no va a haber algún riesgo como de embarazo, por ejemplo. ¿Ya? Esto suponiendo que puede coincidir con la menopausia, que la menopausia se define como un año sin menstruación, 12 años, o sea, perdón, 12 meses sin menstruación, que ustedes no presenten, estarían en esta etapa de menopausia, es decir, que ya no tendrían una etapa reproductiva, ya no teníamos riesgo de ovulación para un embarazo. Como dice acá en negrito, esto no es una enfermedad, el climaterio no es una enfermedad, es una etapa de la vida del ciclo de la mujer, ¿ya? Que todas vamos a llegar a esta etapa y la idea es que sepamos como un poco ir abarcándola para normalizar un poco estas situaciones, que claramente algunos síntomas pueden ser mucho más molestos que otros, que también lo vamos a evaluar más adelante, para ustedes, que puede ir variando, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cierto?, es que lo podamos normalizar un poco como una etapa de la vida, del ciclo vital de cada persona y que todos vamos a llegar a esta situación en algún momento, ¿ya? Lo importante es cómo lo sabemos sobrellevar, ¿ya? Este periodo, ¿cierto?, comprende más o menos entre los 45 a los 64 años. Hay personas del climaterio que pueden ser ingresadas antes a esta etapa porque, por ejemplo, se les adelanta la menopausia o se retrasa este proceso, ¿ya? Y se inicia aproximadamente, ¿cierto?, 5 años antes de la menopausia, que era lo que conversábamos, cuando empiezan a aparecer algunos síntomas, no en todos los casos, y su duración dura aproximadamente entre unos 10 a 15 años en un periodo de este tiempo, ¿ya? Entonces, algunos conceptos que son importantes que aclaremos, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo va a afectar, ¿cierto?, el tema de la parte hormonal, ¿ya?, en nuestros síntomas de climaterio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la perimenopausia es una etapa previa a la menopausia, ¿cierto? Cuando hay algunas alteraciones en los sangrados que podríamos presentar. Son algunos de los primeros síntomas, perdón, del climaterio, ¿ya? Que esto es, por ejemplo, cuando se empiezan a ausentar la menstruación algunos meses llega, otros no, algunas personas sangran más algunos tiempos, algunos menos. Entonces, esto podríamos ir considerando lo que ya estamos acercando en un proceso de la menopausia y podríamos presentar algunos síntomas, como por ejemplo los bochornos, ya que son como uno de los primeros síntomas que pudiéramos presentar en la etapa del climaterio, ¿ya? La menopausia es cuando hay un cese de la menstruación, que era lo que comentábamos, por
12 meses, ¿ya? Es un diagnóstico retrospectivo, es decir, que hay que estudiar 12 meses anteriores al último periodo, o sea, al último periodo menstrual, posterior a eso, ¿cierto? Hacer un seguimiento, que ustedes no tengan menstruación en 12 meses y ya nosotros seríamos menopáusicas. De todas formas, se comprueba también o corrobora con exámenes hormonales, que es para ver la estimulación al ovario, ¿cierto? Que pudiera producir o no menstruación, ¿ya? Entonces, más o menos la menopausia abarca entre la edad de los 45 a los 55 años. En esta edad podría llegar la menopausia, es normal, ¿ya? Precoz es cuando es menor a los 45 años que nos llega la menopausia, ¿cierto? Que iniciamos este proceso. Tardía es cuando es posterior a los 55 años y quirúrgica por alguna operación que haya producido, perdón, menopausia. Por ejemplo, hay personas que le sacan el útero, ¿cierto? Lo operan, ya que esto se llama histerectomía, cuando retiran el útero por completo, ¿cierto? Podríamos producir una menopausia, ¿ya? Por esta operación. Y posmenopausia, ¿cierto? Significa el periodo posterior a la menopausia, que a veces se pueden intensificar mucho más los síntomas, ¿cierto? Que podemos presentar por la etapa del climaterio, ¿ya? Que es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los cambios del climaterio, ya? ¿Por qué se producen estos cambios, ¿cierto? En nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a producir menos cantidades de hormonas que el estrógeno y la progesterona, debido a lo de la ausencia de los folículos del ovario, ¿ya? Que son como los saquitos que contienen los ovarios, ¿cierto? Que nosotros tenemos dos ovarios acá, ¿cierto? Cada ovario tiene saquitos que son los folículos, ¿ya? Y en algunos saquitos se van estimulando, ¿cierto? Con la producción de hormonas, la liberación de estos óvulos, ¿ya? De alguno que más dure. Entonces, en este caso ya no va a producirse este proceso porque va a haber una baja o disminución o ausencia completa, ¿cierto?, de esta hormona, por lo tanto no va a haber una estimulación. Por eso es importante que estemos seguras, ¿cierto?, del proceso de menopausia, porque ahí ya descartamos definitivamente que no hay una posibilidad de embarazo también en este proceso no planificado, punto uno, y estudiar también estos síntomas que se pueden asociar, ¿ya? Y se comprueba, ¿cierto?, con esta hormona que le explicaba un poquito anterior, que es la hormona folículo estimulante, que es la FSH, ¿cierto? Ante la ausencia de estas estimulaciones del ovario, ya de los folículos, va a haber una alta concentración, ¿cierto?, de esta hormona, ¿ya? Porque nuestro cuerpo no está leyendo, ¿cierto?, esta producción, ¿ya? Se va a aumentar y vamos a definir la etapa de la menopausia, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios podemos encontrar en el climaterio? ¿Ya? ¿Alguna de ustedes sabe qué cambios podemos presentar en esta etapa o ya lo ha presentado? ¿Que me pueda decir? ¿Algún bochorno, sudoraciones que hayan presentado ustedes que lo hayan notado y decir, oh, parece que estoy en la menopausia? ¿No? A mí, ¿qué cambios podemos encontrar, cierto, comunes en la menopausia? ¿Ya? Algunos de ellos, por ejemplo, son en la piel, ya producto de este cese o disminución de hormonas que se encargaban de mantener muchas cosas anteriormente. Por ejemplo, pueden aparecer más manchas y arrugas en la piel, ¿ya? Y esto debido a la falta de estrógeno, ¿ya? Y su ausencia también del estrógeno aumenta la pérdida del colágeno en la piel, por eso se pierde un poco la elasticidad de la piel, ¿ya? Y va disminuyendo, ¿cierto?, la mantención de estiramiento en la piel. Ah, ya. Gracias, señora Mireya, por escribir. Ahí la señora Mireya nos refería que presentaba algunos bochornos, muchos bochornos. Sí, ese es como el más común de todos, pero no siempre es así para todas, ¿ya? Pero el principal que ustedes denominan, ¿cierto?, es el bochorno, que también lo vamos a ver cómo afecta, ¿ya? ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, en el pelo puede presentar, ¿cierto?, caídas del pelo, apariciones de vellos en otras partes, por ejemplo en la cara, en la pera aparecen muchos, ¿cierto? Se caen en algunos lados, pero aparecen en nuevas partes que antes no pasaba, ¿ya? Al disminuir drásticamente la producción de los estrógenos, también tiende, ¿cierto?, a asumir esta como hormona también masculinizante que tenemos nosotros, que es la testosterona, ¿ya? Y genera esta producción, ¿cierto?, de vellos, que se puede como aumentar en el cuerpo en otros lados que antes no nos salía. Y se disminuyen en otros lados que sí antes sí teníamos, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué más puede pasar?
podemos presentar cambios en el peso y en nuestra apariencia corporal física, ¿ya? Nuestro metabolismo va a estar más lento, producto de este cese de hormonas que sí nos ayudaba a aumentar mucho más el metabolismo, ¿ya? Aún así, haciendo la misma cantidad como de actividad física anterior, las calorías, ¿cierto?, gastadas pueden ser mucho menos, ¿ya? Entonces, por esto mismo, por el metabolismo más lento. Entonces, puede costar un poco más, a lo mejor como el típico que nos encontramos en esta situación, que nos bajamos inmediatamente de peso y uno dice, pucha, ¿por qué si yo como lo mismo que antes? ¿Cierto? O hacemos la misma cantidad de actividad física, pero no varío mi peso. Entonces, esto puede verse afectado por lo mismo, ¿ya? ¿Qué más puede pasar en la zona genital, por ejemplo? Podríamos presentar mayor resequedad de la zona genital, ¿ya? Mayor atrofia, es decir, como la atrofia es una disminución, ¿cierto?, del tejido de la elasticidad de la zona genital, ¿ya? Resequedad en la zona genital y más propensión a infecciones urinarias o de una actividad dolorosa en la actividad sexual producto de esta resequedad o que los genitales, ¿cierto?, disminuyen en su tamaño y puedan estar más sensibles al momento de la penetración, por ejemplo. ¿Ya? Y esto también se debe debido a la disminución del estrógeno, ¿ya? Sigamos entonces revisando los cambios. ¿Qué más puede pasar? Podemos presentar, ¿cierto?, alguna alteración en nuestros estados de ánimo, mayor tristeza, dificultad para concentrarnos, a diferencia de lo que antes rendíamos, por ejemplo, mayor desinterés por hacer nuestras rutinas o mayores síntomas depresivos, ¿ya? Esto también se puede ver afectado por las molestias propias de los síntomas del climaterio, ¿ya? Y además, ¿cierto? Verse afectado por la disminución del estrógeno, ¿ya? El estrógeno afecta la producción de la noradrenalina, perdón, que es la hormona, como dice aquí, de la motivación, y eso produce también la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, al haber disminución de esta hormona, va a producir, ¿cierto?, que estas hormonas de acá, que actúan como motivacionales, ¿cierto?, y de la infelicidad o de la tranquilidad en nuestro cuerpo, ¿cierto?, no se produzcan o se produzcan en menos cantidad que antes. Entonces andemos como un poco más sensibles o más bajoneadas o sin interés de hacer muchas más cosas de las que antes sí hacíamos, ¿ya? Algunos de los otros cambios que pudiéramos presentar, ¿cierto? Sería el trastornos del sueño, ¿ya? Podríamos presentar mayores insomnio, tener el sueño más liviano, ¿cierto? Como menos recargador, como uno como que siente que no descansa mucho, ¿ya? Y andar más irritable producto de lo mismo al otro día. También el estrógeno y la progesterona también se carga de ayudar, ¿cierto?, a producir mayor descanso, ¿ya? Ayudan a facilitar la conciliación del sueño y a disminuir el estado como de, perdón, a inducir el estado de poder dormir más tranquilamente, ¿ya? Como más en profundidad, ¿cierto? De anteriormente lo que soñábamos, dormíamos, ¿cierto?, más tranquilas, ahora podría haberse alterado, ¿cierto? Y ante cualquier estímulo, despertar e interrumpir nuestro sueño, ¿ya? ¿Qué más podríamos presentar? Por ejemplo, los cambios vasomotores, que estos son como los principales que nos ocurren, ¿cierto? Que es el famoso bochorno, ¿ya? Las sudoraciones nocturnas o palpitaciones producto de esto mismo, ¿ya? Estos síntomas van a variar entre cada uno de ustedes, pero sí pasa mucho que es el más molesto, ¿cierto? Que podríamos presentar porque es a veces algo que no pueden regular ustedes, controlarlo, ¿ya? Es un calor, ¿cierto? Que se siente en todo el cuerpo y principalmente se concentra en la cara. ¿Ya? Y esto es demasiado incómodo, ¿ya? Porque a veces es intolerable y eso genera irritación, ¿cierto? Dormimos mal, producto del bochorno, porque nos tapamos, nos destapamos, entonces interrumpimos constantemente el sueño, ¿ya? Y bueno, la baja de estas hormonas también disminuye la regulación, la termorregulación, es decir, el calor, la concentración de calor o las temperaturas de controlarla en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo podrían asociarse también a algunos factores como alteraciones en la termorregulación también de nuestros centros, ¿ya? Y con esto se podría ver mucho más afectada. Entonces, podría ocurrir también eso, ¿ya? ¿Qué más? Podemos presentar dolores articulares también en la zona, ¿cierto? Por ejemplo, de las rodillas, de las caderas, de los hombros, por un déficit, ¿cierto?, de la absorción del calcio y la vitamina D, que ayudan a fortalecer la producción, ¿cierto?, de las zonas del calcio, la absorción en los huesitos, y disminuyen el riesgo de osteoporosis. Entonces, si están disminuidas estas vitaminas,
tenemos más aumento de riesgo de osteoporosis o riesgo de fractura. Por ejemplo, es muy común que las personas que se caen, ¿cierto? Produzcan, por ejemplo, fractura en la cadera. ¿Ya? Entonces es importante, uno, cuidarnos de las caídas y ojalá poder complementar, ¿cierto?, en esta etapa de nuestra vida con vitaminas que podrían estar disminuidas, ¿cierto? Debido al producto de los cambios hormonales, ¿ya? Todo esto igual, de todas formas, recomendado por un profesional, ¿ya? Sigamos acá adelante. Algunos otros cambios que pudiéramos presentar son cambios cardiovasculares, ¿cierto? Como por ejemplo producir mayor síndrome metabólico, las dislipidemias, que son la acumulación del colesterol, que pudiera estar elevado, mayores riesgos de hipertensión, resistencia a la insulina, ya que el estrógeno ayuda a producir, ¿cierto?, una protección en la zona cardiovascular, en nuestro sistema circulatorio, y en su ausencia, ¿cierto?, aumenta mucho más el riesgo de algunas enzimas que se pueden ver disminuidas y en vez de ayudarnos a metabolizar todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Disminuye esta producción de metabolización y se acumulen ya como sustancias que sí pueden generar estos daños en algunos órganos y producir estas enfermedades crónicas, ¿ya? Algunos otros cambios que pudiéramos presentar son los cambios óseos, por ejemplo, ya que era lo que me adelanté un poquito anteriormente, como el riesgo de fractura, de osteoporosis, por la pérdida de la masa ósea, ¿cierto? Que experimentamos a la falta de producción de estrógeno, que es el que se encarga finalmente de poder ayudar a absorber mayor calcio, vitaminas, ¿cierto? Para fortalecer la zona de los huesitos. Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar idealmente el climaterio de una manera que no requiera alguna indicación de algún medicamento, por ejemplo? ¿Ya? Lo que se recomienda es realizar una buena actividad física y llevar una alimentación dentro de lo que nosotras podamos, ¿cierto? Pero equilibrada, ¿ya? Por lo menos lo mínimo que se indica es realizar ejercicio por cada 3 o 5 veces en la semana, por lo menos lo mínimo de 30 minutos, ¿ya? Lo recomendado es hacer por lo menos 3 veces en la semana, 45 minutos diarios, ¿ya? Y una dieta equilibrada, balanceada, ¿cierto? En donde podamos consumir alimentos vitamínicos, ¿cierto? Que nos ayuden un poco, incluso algunos de estos, a disminuir los síntomas. Por ejemplo, la legumbre ayuda mucho a disminuir el tema de los bochornos, las sudoraciones, ¿ya? La variedad de consumos de vitaminas como verduras, ¿cierto? Que también va a ayudar un poco a disminuir un poco los síntomas que podríamos presentar en el climaterio, ya que, por ejemplo, los alimentos irritativos como el café o el consumo de mucho exceso de té, ¿cierto? O mucho picante, podría ayudar a que presentemos mayores molestias en el tema de los bochornos, por ejemplo, o las sudoraciones, ¿ya? Ahí sí. ¿Qué más podemos tener, cierto, en cuidado? Es evitar el consumo nocivo, cierto, del tabaquismo, es decir, del tabaco, ya del fumar, cierto, o algún consumo de otra droga, o el alcohol, ya esto en exceso puede producir que los síntomas también se intensifiquen del climaterio, ¿ya? Entonces lo ideal es tener un consumo responsable y moderado para que disminuya estos síntomas. Por ejemplo, las personas normalmente en esta época del climaterio que consumen mucho tabaco, además de aumentar el riesgo cardiovascular en toda la etapa de la vida, ya va a aumentar mucho más los temas de las molestias. Por ejemplo, el bochorno, las sudoraciones, las vamos a sentir mucho más intensificadas que la persona que no lo consume, ¿ya? ¿Qué más importante, cierto? En la parte de la actividad sexual, ¿cierto? Pueden utilizar lubricantes a base de agua, ya que va a ayudar a la lubricación que ya no estamos produciendo, ¿cierto? Por el cese de las hormonas, para poder mantener la zona más humectada, la zona genital, y no mantener molestias en la actividad sexual. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo podamos poder hacer. Si es que necesitamos esta solicitud de lubricante, ya en los controles de climaterio nosotros lo podemos indicar. Entonces avísenos en el caso de que ustedes no lo necesiten. Al contar con stock en farmacia lo podemos dar para que ustedes lo puedan retirar, ¿ya? Al ser en base de agua, normalmente no producen alergia en la piel en las personas. Igual se recomienda hacer una prueba para evitar que frente a ningún componente produzcan ustedes alguna alergia, ¿ya? En la piel. ¿Qué más importante, cierto? Mantener más que nada una red de apoyo, ¿cierto? Cercana a nosotros, que nos rodeemos de personas que nos comprendan un poco en este nuevo estado de ánimo y etapa en la vida que todos vamos a llegar.
ya para poder conversarlo y sentirnos más comprendidos, porque a veces pasa mucho que también puede producir mucho roce o muchas discusiones, ¿cierto?, con la familia, producto de que no nos sentimos un poco comprendidas con esta nueva etapa. Entonces, a veces andamos más irritables y no es necesariamente porque ustedes quieran reaccionar de esa forma, sino que a veces hormonalmente podamos tener una respuesta más inmediata, ¿cierto? De la manera que ustedes no querían que fuera, pero puede ocurrir esto, ¿ya? Entonces la idea es que nuestras personas en la familia, ¿cierto? Nuestro entorno más cercano, puedan comprender que estamos en esta etapa, ¿cierto? Que es algo que va a durar un tiempo, que no va a ser por siempre, y que en el caso que necesitemos mayor apoyo o herramientas para poder sobrellevarlo, existe el equipo acá de salud mental que pueda ayudar, ¿cierto? En esta fase, ¿ya? ¿Qué más importante? Ingerir la adecuada cierta vitamina y de calcio y vitamina D, ya que disminuye el riesgo de las fracturas, ¿cierto? De osteoporosis y menores dolores articulares, ¿ya? Entonces, qué importante también esto, poder ponernos a lo mejor un ratito al sol con protector solar, ¿cierto? Para evitar que nosotros nos quemamos la piel, ¿cierto? Para evitar riesgos de cáncer en la piel, por ejemplo, ¿ya? O algún otro tipo de lesión en la piel, pero que podamos absorber de todas formas, adquirir esta vitamina, ¿ya? Por ejemplo, en la pandemia lo que se vio mucho, como nosotros estábamos encerrados un poquito más, no nos exponíamos mucho al sol, ¿ya? O a la luz solar, no necesariamente tiene que haber luz del sol directamente en la piel, puede ser la luz que nosotros vemos en el día, ¿ya? El tema es que como estábamos encerrados, ¿cierto? Nosotros no absorbíamos mucho esta vitamina, entonces hubo una baja importante de esta absorción de la vitamina y la vitamina D igual nos ayuda a mantener absorción de otras vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, ¿ya? Y eso también ayuda a disminuir todos estos riesgos que nosotros estamos asociándolo acá. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan alguna de ustedes o algún comentario que quieran realizar? Eh, ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya, súper. Sí, Sigamos sí. entonces. ¿Cómo podemos sobrellevar el climaterio de una manera hormonal? Ya aquí hablamos de la parte como B, ¿cierto? Que tenemos como opciones, además de lo que ustedes tienen más a mano de poder hacer en el día a día, ¿ya? Que es una terapia de reposición hormonal. ¿A qué se debe esto o en qué consiste un poco la terapia? ¿Ya? Esto es un tratamiento que tiene que ser indicado por un profesional médico, ¿ya? Que ayuda a disminuir, ¿cierto?, los síntomas y ayuda a mejorar un poco el sobrellevar esta etapa. ¿Por qué? Porque va a aportar las hormonas que ya nosotros dejamos de realizar, o sea, de formar en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces ya no la estamos adquiriendo de esta forma. Entonces, nosotras vamos a, ¿cierto?, poder optar a esta terapia si es que tenemos, muy importante, ¿cierto?, los resultados de nuestros exámenes y mamografía vigente. ¿Por qué? Porque hay que descartar algún riesgo que no está asociado a algún tipo de cáncer, ¿cierto? Para que puedan indicar la terapia, ya que hay algunos tipos de cánceres que pueden estar asociados a hormonas y puede producir un mayor crecimiento, ¿cierto? O exposición a estos riesgos. Entonces, mientras se disminuya, ¿cierto? Se descarte este riesgo de tener, por ejemplo, que la mamografía esté normal, ¿cierto? Porque si hubiera algún antecedente de cáncer de mama, no podríamos indicar la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Porque nosotros induciríamos, ¿cierto?, a que este cáncer se propague o se prolongue hacia otro riesgo, ¿ya? Entonces, hay que descartar primero estas opciones para poder indicar la terapia, ¿ya? Además, puede ser utilizado en el proceso de la perimenopausia y en la posmenopausia frente a ciertas condiciones, ¿ya? La elección de las hormonas, ¿cierto? Depende de la situación de cada usuario, ¿ya? Los antecedentes de ustedes son todas diferentes, por lo tanto, no todas van a adquirir la misma indicación que la otra, ¿ya? Entonces, no es una terapia que nosotros podamos autoindicarnos, ¿cierto? O que podamos comentar a otra persona que lo pueda hacer, porque no es para todos lo mismo, ¿ya? Hay usuarios que van a presentar más síntomas en una área que en la otra, y el tratamiento va a ser completamente diferente. Y también va a depender de si presentamos o no útero. Ya esto también va a depender del tipo de hormonas que nos vayan a entregar. ¿Qué es lo que también tenemos para utilizar en la forma de la administración de la terapia de reemplazo hormonal? Está el gel cutáneo, que es un tipo de hormona normalmente estradiol, ya que se aplica como en las zonas internas de los bordes de los brazos y los muslos, ¿ya? Esto depende de la indicación de médico, ya que corresponde a este gel que se aplica de esta manera, ya luego del aseo de la piel.
y los comprimidos que se toman todos los días a la misma hora, dependiendo de lo que le indica el médico, ¿ya? Normalmente las terapias que existen son en base a progesterona y otros estrógenos, pero no necesariamente todas van a utilizar la misma terapia, ¿ya? O van a utilizar las dos hormonas o los dos mecanismos de administración de la terapia, por ejemplo, en gel y comprimido. Puede ser una de ellas o puede ser las dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es muy importante nosotras en mantener actualmente, ¿cierto? Para poder optar a nuestras terapias, bueno, y a todos los otros controles de climaterio, ¿ya? El control de climaterio pertenece a un programa de la mujer que es contempla todos los beneficios, ¿cierto? A las atenciones que usted tiene acceso, ustedes tienen acceso aquí en el CESFAP, ¿ya? El climaterio es parte de eso, ¿ya? De estas prestaciones, que son para aquellas mujeres que tienen entre 45 y 64 años, con o sin trastorno en el ciclo menstrual, es decir, con alguna alteración o no en ellos, ¿ya? Y que presentan alguna etapa climatérica, ya que puedan presentar algún síntoma, que corresponda, ¿cierto?, a una menopausia precoz, que era lo que conversábamos, ¿cierto?, que fuera menor a los 40 años, que llegara a la menopausia, ¿ya? O una menopausia quirúrgica o sin alguna causa conocida estudiada que tengamos algunos síntomas que tratar, ¿ya? Entonces, aquí es todas esas mujeres, ¿cierto? Como ustedes, pueden ingresar a este programa. ¿Qué vamos a hacer en los controles de climaterio? Que normalmente si ustedes ya lo hayan tomado los controles y estén al día, han visto, ¿cierto? Todo lo que nosotros hemos realizado en los controles. Primero es aplicar una pauta que se llama MRS, que permite valorar los síntomas del climaterio y cómo esto afecta en su calidad de vida. ¿Cierto? Que nosotras como que le ponemos unas caritas felices o unas más tristes y es porque va midiendo la escala del rango, ¿cierto? De qué tan molesto o no es un síntoma y otro, ¿ya? ¿Qué más aplicamos? El EMPA modificado que permite evaluar también, ¿cierto? Si hay algún riesgo de depresión, algún síntoma depresivo, ¿ya? Y en el caso que lo haya, poder derivar al equipo de salud mental, ¿ya? El ORAI, que es una escala también que medimos, ¿cierto? Una aplicación, una encuesta para ver el riesgo de fracturas, ¿ya? Y en el caso del riesgo cardiovascular, que se evalúan algunos factores como la toma de presión, los resultados de niveles de exámenes de glicemia, ¿cierto? De los colesteroles, ¿ya? La circunferencia de la cintura, que también lo vemos haciendo, ¿cierto? Para evaluar qué tantos riesgos tienen cardiovasculares como menos. Vamos a avanzar de acá. ¿Qué vamos a realizar en un control de climaterio? Normalmente, ¿cierto? Hacemos el examen físico general en tomar el peso, la talla, la medición, ¿cierto? El control de la presión arterial, la circunferencia abdominal, que mide este riesgo de cardiovascular, ¿cierto? Que normalmente en ustedes las mujeres, ¿cierto? Tienen mayor riesgo cardiovascular sobre los 88 centímetros, ¿ya? En la zona que tengan la circunferencia abdominal aumentada. Y eso, con respecto a la administración, ¿cierto? De la parte física. Ya en el examen ginecológico, ¿cierto? Vamos a hacer el control del examen físico de mama, la especuloscopía para examinar la zona genital y si corresponde tomar el PAP, ¿ya? En la parte de la solicitud de los exámenes, vamos a detectar hartos exámenes, ¿cierto? Si es que usted ya no ha sido controladas con algún examen, por ejemplo, crónico, si tiene alguna enfermedad crónica, solicitamos exámenes para evaluar si es que tienen este riesgo crónico, ya de alguna enfermedad cardiovascular. Y además agregamos estos exámenes que están aquí como la glucosa, el perfil lipídico, la TSH, que son las de la tiroides para ver nuestro nivel de azúcar, la absorción de las grasas, ¿cierto? En los colesteroles o los triglicéridos, ¿cierto? Y la FSH, que era la hormona folículo estimulante para ver el cese de la producción de las hormonas en nuestro ciclo menstrual, ¿ya? Y normalmente también solicitamos exámenes como en la parte del examen físico de mama, ¿cierto? La mamografía y si corresponde la ecomamaria, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Educamos a los estilos de vida saludables que ustedes ya pudimos revisar, ¿cierto? Que puedan mantener en su diario vivir, ya dependiendo de la necesidad de cada una, ¿ya? Y cómo poder sobrellevar un poco la etapa de climaterio, lo que podamos hacer en nuestro estilo de vida, ¿ya? Como un poquito adaptándola a nuestra realidad, ¿ya? Entonces, aquí le voy a hacer un par de preguntitas. ¿Ustedes creen que son importantes los controles de climaterio? Si pueden activar su micrófono para que me puedan responder. Yo opino que sí. Ya.
¿Y usted, señora Claudia, cree que son importantes los controles de climaterio? Sí, Sí, son importantes, ¿cierto? son Entonces, importantes, sí. súper. Vamos a ver una actividad en donde yo voy a poner a prueba, ¿cierto?, toda su capacidad para ver qué es lo que retuvimos un poco de lo que escuchamos, ¿ya? Y si hay alguna duda, poder aclararla. Es como un verdadero y falso. Yo les voy a poner un interrogante y les voy a dar un tiempo para que ustedes me vayan diciendo el por qué creen que esa respuesta es, ¿ya? Entonces, ¿la terapia de reposición hormonal la puede indicar una matrona? ¿Qué creen ustedes? Eh, ¿Podríamos indicarla nosotras o no? El médico, El médico, dice la señora Mireya. ¿Qué dice usted, señora Claudia? yo creo que la matrona, Ya, aquí hay sí, una disyuntiva, ¿cierto? Ya, miren, les cuento un poquito de la respuesta, ya. ¿ya? La etapa del tema de la reposición de la terapia hormonal solamente es una indicación médica hasta el momento. Ya nosotras a veces sugerimos algunas terapias como eh, más naturales, ya normalmente que puedan a lo mejor poder incorporarla, pero la hormona de por sí es una indicación, un medicamento médico. Así que, como decía la señora Mireya, sí, es una Ah, indicación médica hasta el momento, ¿ya? Pero si nosotras las derivamos con ellos para que las puedan ingresar y poder dar esta indicación, ¿ya? Entonces van a tener controles como con ambos, con nosotros y con ellos. Entonces, acá hay otra consultilla para ustedes. El climaterio es un periodo de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva. Por lo tanto, no es una enfermedad. ¿Esta afirmación será verdadera o falsa? eh, verdadera, Verdadera. ¿Qué te dice, señora Claudia? ¿Será verdadera o sí, falsa? Verdadera. verdadera, también, yo creo. ¿Cierto? Sí, súper Sí, bien. Esta etapa es un periodo, como decimos, un periodo que es súper variable de duración en tiempo de cada mujer. Hay una mujer que puede presentar un año síntomas de climaterio muy molestos y otra que nunca puede presentar, así como hay otras que pueden presentar durante toda su etapa de climaterio muchos síntomas, pero es un periodo al que todos vamos a llegar, ¿ya? Y si es un paso, ¿cierto?, de la reproductiva a la no reproductiva. Así que efectivamente no es una enfermedad, ¿ya? Hacer actividad física y estar con las personas que quiero, ¿me ayudará a llevar a sobrellevar, perdón, este periodo? ¿Qué creen ustedes? verdadero, Verdadero, dice la señora Mireya, y usted, señora Claudia, ¿qué dice? yo igual también, ¿Cierto? también, Que era lo que sí, comentamos un poquito, poder normalizar en sí, nuestro círculo, y a veces igual es bueno que nos conectemos así nosotras también, porque son personas que claro, están en nuestra misma etapa, entonces nos vamos a sentir mucho más sí, entendidas que alguien que yo le explico algo que no está viviendo. Entonces ayuda un poco a apoyarnos también a sobrellevar un poco estas situaciones, ¿ya? Así que sí, efectivamente es sí. verdadero. En el control de climaterio, ¿solo me van a tomar el PAP? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo hacemos eso? no, no, no solo eso. ¿Cierto? No solo eso, ¿cierto? Sí, Claro. Como ustedes dicen sí, súper bien, nosotros no hacemos solamente la toma del PAP, a no ser que corresponda, ¿no? ¿Cierto? Sino que además de preguntar todo lo que hablamos del climaterio, ¿cierto? Y algunos otros exámenes que podríamos complementar o derivaciones que correspondan a otros profesionales, ya como por ejemplo la nutricionista, los controles crónicos con médico, o si hay alguna situación, algún dolor, ¿cierto? Que lo pueda valorar el médico, también las vamos a derivar, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, damos por finalizada la actividad, estuvieron súper bien sus respuestas, ¿ya? Qué importante, ¿cierto? Que acá como para poder finalizar un poquito nuestro taller, ¿ya? Pusimos esta frase para que ustedes la puedan interpretar, ¿cierto? Y nos den alguna reflexión tal vez del tema, que dice, en la vida no hay cosas que temer, solo cosas que comprender, ¿cierto? Que lo dijo Marie Curie, ya que fue una científica, ¿cierto? Que es un poco la etapa en la que estamos actualmente para poder ir, como lo que hablábamos un poquito, normalizándolo, ¿cierto? Y entendiéndolo como una etapa a la que todos vamos a llegar, ¿ya? No sé si alguna de ustedes tiene una mención, algo que decir, alguna reflexión que tengan respecto al tema.
o alguna duda que haya quedado. No, todo Mira, está todo bien. ¿Todo clarito? ¿Sí? Sí, ¿Le gustó el taller o no? ¿O se me pegaron? sí, pues yo igual Dígame. agradecer esta instancia porque es súper importante que nosotros que ya estamos en una edad donde estamos llegando a la menopausia y Claro, como dice ahí, no eres una enfermedad, pero muchas personas lo asocian a una enfermedad y se exacto. deprimen y no saben qué hacer. Y lo otro que todo lo que se nombró en el PPT que se ha hecho en base al climaterio, yo no lo conocía en realidad, era como ignorante en ese sentido. Claro, Cuando lo conversé con una amiga me dijo, oye, ¿no te han hecho examen de hormona? No, me había hecho todos los exámenes, pero examen de hormona jamás. claro, Y bueno, llegué donde usted y me envió a hacer esto. Y creo que son súper buenas instancias que no podemos dejar de ver ni perder, porque a veces se comenta que todos los consultorios son como malos, que no te ayudan, pero en realidad son instancias para que te puedan educar y te puedan ayudar también. exacto. Tal cual como usted dice. Esa es la idea, que ustedes sientan también que puedan contar con ese respaldo, apoyo, orientación también, además de los controles, que a veces claro, uno no alcanza a verlo todo, ¿cierto? Porque el tiempo a veces es muy pequeñito, pero tratamos de claro, abarcar muchas áreas o todas sus duditas para que podamos ir aclarando, ¿cierto? Estas situaciones y bueno, poder conversar un poquito más, porque igual uno sentirse como un poco más apoyada también, eso ayuda a manejar un poco, a calmar esta etapa y poder dar, como decía usted, sentir más tranquilidad, apoyo, ¿cierto? En estas necesidades que puedan ir surgiendo, dudas que pudiéramos ir teniendo durante este periodo. Entonces, súper importante lo que hizo usted, señora Mireya. Muchas gracias. ¿Y usted, señora No, Claudia, quiere gracias a ustedes. decirnos algo? no, que está, a mí me gustó este sistema que están haciendo para poder uno aprender todo lo que usted está explicando, Sí, pues así porque uno entienden un también no poquito más tiene también. para Claro, saber, porque yo estas cosas no sabía yo de esto, claro. siempre buscaba por internet, cualquier duda buscaba por internet. Sí, pues a veces el internet dice Sí, tantas cosas que no sabemos qué es lo correcto y sí, lo que no, no sabemos ¿cierto? verdad o no, Claro. claro, Como el verdadero o falso también, que hicimos. Y sí, aparte igual claro, es bueno porque ustedes véanse como sí, agentes también en su entorno, de poder orientar también a personas que a lo mejor estén en su misma etapa y no saben qué hacer. Por eso igual es bueno que ustedes sepan decir, también, oh, está en esta claro, etapa igual que yo, puedes ir al consultorio, puedes hacer esto, puedes optar a esta atención, te claro, pueden ver sí, esto. A veces puede pasar que, no sé, somos familias de mujeres y no consultan, a veces no está como en el conocimiento de todas las personas. Entonces, el que ustedes sepan también es importante para que ustedes mismas puedan ir informando también al resto. claro, sí, ¿Ya? Así que está muy muchas bueno, muy gracias bueno, a las dos por participar. Vamos a intentar seguir haciendo, ¿cierto? Estos talleres por lo menos una vez al mes, ¿ya? De la cantidad de los ya, que son de talleres. A lo mejor después vamos a tratar de tener algunos invitados especiales, tal vez. Vamos a ir viendo ahí si claro, es que el expositor va cambiando o solicitamos alguna colaboración. Así que muchas gracias a las dos por participar y conectarse. Ya voy a mantener el grupo del WhatsApp del Climaterio para que podamos ir coordinando a lo mejor esta instancia, ya, o si hay algún tema o duda que ustedes quieran también llevar o tratar, ¿cierto? En algún otro taller, también lo podamos hacer. Antes hacían presenciales, claro, pero bueno, nos vamos adaptando un poco a esta nueva modalidad de la pandemia de todo online. Lo bueno es que se pudieron conectar. Eso me importa, que sí, funcionara el tema de la conexión. sí, a mí me Así costó, es. pero hasta que me funcionó, Lo logramos, ¿ves? Qué bueno. sí, sí, Ya pues, cuídense, que estén súper bien. Gracias una vez más por conectarse, igualmente, por su tiempo y Muchas nos gracias estamos viendo. igualmente. Ya, nos estamos viendo en los Gracias. controles, no se ya, nos pierdan también ahí de las indicaciones que le hemos dado a cada una y también en los talleres nos claro, vamos viendo. ¿Ya? Sí, Cuídense, muchas que estén bien. gracias. Chao, gracias a muchas gracias. ustedes.